Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Física 1. Vamos a comenzar con lo que es la tercera sección del libro y vamos a hablar sobre lo que es movimiento en dos o tres dimensiones. Ya en la sección anterior hablamos de lo que es el movimiento rectilíneo, o sea, en una dimensión. Para continuar hablando un poco más de lo que son los sistemas en más de una dimensión, vamos a reforzar un poquito la parte de los vectores. O más bien dicho, vamos a generalizar. Antes hablábamos solamente de una posición, un eje, un vector básicamente, en una única dirección. Ahora vamos a generalizar para todas las posiciones y vamos a hablar de lo que son los vectores de posición y velocidad. Decimos que para describir el movimiento de una partícula en el espacio, primero tenemos que describir su posición. Consideremos una partícula que está en el punto P, jóvenes, en cierto instante, como se muestra aquí en la figura. Miren, lo voy a dibujar. Aquí está la partícula en este punto P en algún momento dado. El vector de posición que llamaremos R, jóvenes, R vector, de la partícula en ese instante es un vector que va del origen del sistema de coordenadas al punto P. Miren, trazamos entonces, jóvenes, desde el origen donde se unen los tres ejes en el espacio, miren, X, Y y Z, y trazamos un vector, miren, desde el origen, donde tienen el origen los tres ejes, hacia el punto P. Y a ese vector de posición nosotros lo llamamos R vector. Las coordenadas cartesianas X, Y y Z del punto P son las componentes, obviamente, X, Y y Z del vector R. Usando los vectores unitarios podemos escribir el vector de posición R, jóvenes, de esta manera. Miren, R es igual a la posición X en la dirección Y más la posición Y en la dirección J más la posición Z en la dirección K. Si nos vamos al esquema, jóvenes, nos damos cuenta que este vector R que hemos dibujado aquí desde el origen al punto P tiene una componente, miren, a lo largo del eje X, aquí está XY, que sumada a otro vector, que es la componente en Y, miren, de esta forma, el Y sub I, más, como le indica aquí la relación, más la componente Z, miren, en la dirección K, forman lo que es lo que son las componentes del vector R, el vector desplazamiento en el espacio. ¿Ok? Y como nosotros ya habíamos establecido, de igual manera va a ser aquí, el cambio de posición, o sea, el desplazamiento, durante este intervalo, antes lo llamábamos un delta X, ¿se acuerdan? Porque estábamos en una única dirección, ya hablábamos de un X2 menos un X1, pero ahora vamos a generalizar para cualquier posición en el espacio, X, Y o Z. Jóvenes, también podemos hablar del plano, ¿no? Puede ser un plano XY, por ejemplo, ¿no? Un vector que está en esa localización tendría dos componentes, una componente X y una componente Y. Aquí en el espacio, ese vector de posición lo vamos a llamar delta R, que es el equivalente al delta X que habíamos hablado. Y vamos a hablar siempre de una posición R2 menos una posición R1. Un vector de posición final menos un vector de posición inicial. Y eso, tomando en cuenta los ejes, jóvenes, no es otra cosa más que la diferencia de las posiciones en X, final e inicial en la dirección Y, más la diferencia de las posiciones Y, final e inicial en J, más también lo mismo con respecto a las posiciones final e inicial del eje Z en la dirección K unitario. ¿Y qué me da todo eso, chicos? Básicamente el vector en el espacio. ¿Ok? Este vector que está desde el origen hacia el punto P. Miren, este vector que está acá. ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente estamos restando las posiciones finales e iniciales de cada uno de los ejes en el espacio coordenado de cada posición
X, Y o Z. Y generalizando, obtenemos este vector de posición, jóvenes, y más para ser exacto, el vector del desplazamiento delta R a través de toda esta relación que tenemos acá. Permítanme, voy a borrar para que se vea bien toda esa ecuación. Ojo, antes o anteriormente, perdón, cuando hablábamos de lo que era en una dimensión, solamente teníamos para X. Y eso mismo podríamos llamarlo para Y o para Z, dependiendo del eje coordenado que estemos trabajando. ¿Ok? Siguiendo, jóvenes, vamos a seguir ampliando la definición. Y aquí también vamos a hablar de lo que es velocidad media, al igual que ya lo hicimos para una dimensión en la sección anterior. El concepto no cambia, jóvenes, no cambia. Realmente aquí el concepto sigue siendo el mismo. La única diferencia es que estamos hablando ya de las tres componentes en el espacio que tiene un vector. En este caso definimos la velocidad media durante el intervalo, igual como se hizo para el movimiento rectilíneo, lo que les mencionaba, como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. Miren, entonces la velocidad media de un vector en el espacio es la diferencia de posición, miren, R2 y R y menos R1, que esto involucra los ejes X, Y y Z, entre el intervalo de tiempo que le toma al vector desplazarse desde un punto a otro, desde el punto 1 al punto 2. Miren, y eso es delta T. Y generalizando, tenemos una misma relación similar a la que ya teníamos en una dimensión. De igual manera, perdón chicos, definimos la velocidad instantánea como el límite cuando delta T se aproxima a cero. Entonces, en ese caso, jóvenes, esa velocidad, que ya no la llamamos X, mire, de hecho ni X ni Y ni Z, porque de hecho, jóvenes, en esta velocidad, así como está escrito este vector de velocidad instantánea, tengo las tres componentes implícitas. ¿Dónde? En R, mire. R está compuesto por las componentes X, Y y Z, que son el vector de posición en el espacio. Entonces, la velocidad instantánea, jóvenes, de un vector ubicado en el espacio, al final se define como la derivada, miren, como la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Ya nos vamos a dar cuenta que esta derivada, jóvenes, lo que hace directamente es derivar sobre cada uno de los ejes. Vamos a derivar con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z, todos los tres en función del tiempo. Ya lo vamos a ver a continuación. Dice que en cualquier punto de la trayectoria, el vector velocidad instantánea es tangente a esa trayectoria en ese punto. Veamos las siguientes imágenes, jóvenes. Aquí tenemos la velocidad media entre un punto P1 y un punto P2. Miren, aquí tenemos un punto P1 y un punto P2. Dice aquí que tienen la misma dirección que el desplazamiento delta R. Ok. Lo que tenemos aquí, chicos, es la partícula que está ubicada primero en la posición 1. Esa partícula, esa misma partícula, jóvenes, que está ubicada aquí, en este punto P1, que yo puedo dibujar su vector R en el espacio, que en ese caso es R1, va a moverse al punto 2. Ojo, no se está moviendo del origen a estos puntos, no. Este vector P1, jóvenes, se está moviendo hacia la posición P2. Dije vector, ojo. La partícula que está ubicado en P1, perdón, se está moviendo hacia el punto P2. ¿Qué sucede si nosotros tomamos un sistema de referencia como un único, como el origen? Yo desde ahí voy a dibujar las dos posiciones, jóvenes. La posición cuando la partícula estaba en P1, obtengo el vector R1. Y la posición también desde ese mismo punto, desde ese mismo origen, hacia donde la partícula se encuentra ahora, que es la posición P2. Miren. Entonces, la distancia recorrida, este delta R, jóvenes, este delta R, que yo lo puedo calcular perfectamente, es el vector desplazamiento que apunta de P1 a P2 y viaja obviamente desde el tiempo T1, como se marca aquí, hasta un tiempo transcurrido T2 en la posición 2. ¿Ok? Entonces, esta diferencia, jóvenes, esto realmente de este delta R es la diferencia
Miren, ese delta R, jóvenes, es la diferencia de estos dos vectores, del vector R2 menos el vector R1, no se nos olvide eso. Y estos vectores tienen implícitos las componentes X, Y y Z. Y estos, jóvenes, es el desplazamiento de la partícula, desde el punto 1 al punto 2, que es el que me interesa a mí para determinar la velocidad media de esa partícula, miren. Y eso es igual al cambio de posición delta R de la partícula entre el intervalo de tiempo delta T que le toma a la partícula de ir desde el punto 1 al punto 2, o sea, T2 menos T1, eso queda claro. ¿Ok? Ahí por ahí vamos a reforzar un poco con algunas relaciones, con algunos problemas, etcétera. Como observamos, chicos, la trayectoria de la partícula está descrita aquí por esta línea punteada, miren. La partícula viene aquí y se empezó a tomar el tiempo y la distancia recorrida de la partícula desde el punto P1. Y siempre hay un único eje de referencia, miren. Partimos de un mismo punto para ambos vectores de posición. Y la partícula, no importa cómo se mueva, jóvenes, puede describir una curva como lo hace aquí. Y y voy a analizar en el punto 2, yo siempre trazo un vector desde el punto 1 al punto 2. Eso ha quedado claro, que el vector de desplazamiento es un vector en línea recta entre un punto final y un punto inicial. Y esto queda generalizado, miren. Algo importante es lo que mencionábamos aquí, que el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en ese punto donde se calcula. Y es lo que nos mostramos aquí, ¿ves, jóvenes? En esta segunda figura. Los vectores v sub 1 y v sub 2 son las velocidades instantáneas en los puntos respectivos P1 y P2. Miren, en el punto P1 hay una velocidad V1 y en el punto P2 obviamente hay una velocidad V2. Ahora, ¿cómo son esos vectores? Tangentes a sus trayectorias. Miren, si esto está describiendo, jóvenes, este movimiento, miren, directamente yo me coloco en el punto P1 y dibujo una línea que es tangente a ese punto. Eso sería el vector velocidad V1. Lo mismo ocurre aquí, miren. Aquí va el vector, miren. La partícula, perdón, aquí va. Llega al punto P2, trazo esta línea y yo dibujo una línea tangente, miren, a ese punto. Esa es la velocidad V2. Eso significa que, y si aquí hay, por ejemplo, si aquí yo tengo, jóvenes, un punto P3, vamos a llamarlo P3, y está describiendo esta trayectoria, la partícula, miren, yo dibujo otra línea tangente, miren, y esa línea tangente va a ser la velocidad V3. Y así sucesivamente puede haber muchas velocidades a lo largo de la trayectoria de esa partícula. ¿Ok? Por eso se dice que es tangente en esos puntos. Más adelante vamos a retomar un poco de esto cuando hablemos del movimiento circular. ¿Ok? Siguiendo, jóvenes, con nuestro análisis, decimos que a menudo es más sencillo calcular el vector velocidad instantánea empleando las componentes durante cualquier desplazamiento. Ya quedó claro que delta R, jóvenes, es el cambio de posición general del vector en el espacio. Y estos, jóvenes, este delta R, los cambios son delta X, delta Y y delta Z. O sea que estos delta, jóvenes, están implícitos dentro de delta R. Estas tres coordenadas, dice, de la partícula son las componentes, como les decía, del cambio de la posición delta R. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Por lo tanto, jóvenes, así como existen posiciones, cambios de posiciones en los ejes que corresponden a una misma partícula, también hay cambios de velocidad a lo largo de esas componentes. Y estos componentes, jóvenes, son la velocidad instantánea, esta V, que corresponde a toda la velocidad en conjunto de la partícula en el espacio. ¿Y cómo se obtienen? Nosotros ya lo hemos visto, que si nosotros derivamos la posición con respecto al tiempo, obtenemos la rapidez. Y si derivamos cada una de esas posiciones, obviamente vamos a tener la rapidez en cada uno de los ejes correspondientes. Más adelante vamos a ver también que si hacemos lo mismo para la aceleración, derivando nuevamente las velocidades, vamos a tener aceleraciones en X, Y y Z. ¿Ok?
Ya generalizando, jóvenes, ya dejando lo que son las derivadas con respecto a cada uno de los ejes coordenados, decimos lo siguiente, que la velocidad en x, como ya acabamos de ver, es la derivada de x con respecto al tiempo. La velocidad de y es la derivada de y con respecto al tiempo. Y la velocidad en z es la velocidad de z con respecto al tiempo. Estas tres, jóvenes, bx, by y bz, en conjunto forman, miren, en conjunto forman la velocidad instantánea de la partícula que se está moviendo en el espacio. ¿Ok? Escrito de otra forma, en forma de vector, jóvenes, yo lo puedo reescribir así, que la velocidad instantánea, miren, v, es igual a la derivada del vector posición r con respecto al tiempo, donde este vector posición r, jóvenes, tiene las tres componentes. Por lo tanto, eso es igual a la derivada de x con respecto al tiempo en la dirección y, más la derivada de y con respecto al tiempo en la dirección j, más la derivada de z con respecto al tiempo en la dirección k. Como se han de acordar, yo no puedo sumar estas tres cantidades así como que fueran números algebraicos normales. ¿Por qué? Porque cada uno, jóvenes, está en su propia dirección. Y eso se sigue manteniendo. Puedo sumar valores que estén en la dirección y, o restar, o en la dirección j entre ellos, o en la dirección k entre ellos. Sin embargo, al igual que usábamos Pitágoras, jóvenes, para determinar una única velocidad o una única posición, ¿se acuerdan? Que nosotros podíamos elevar by al cuadrado más b al revés, ¿verdad? Primero bx al cuadrado más by al cuadrado y sacarle la raíz. Y automáticamente tenía la velocidad, la magnitud de la velocidad. De igual manera aquí sigue siendo útil lo que es el teorema de Pitágoras. Si yo tengo las tres velocidades, jóvenes, miren, las tres velocidades en cada una de sus componentes bx, by y bz, la única forma de llegar a tener una única velocidad, que es la magnitud de este vector, jóvenes, miren, que vamos a llamar b, es aplicando Pitágoras, miren, sumando bx, by al cuadrado más bz al cuadrado. Aquí desaparecen, como ustedes ya saben, los vectores unitarios, porque eso se hace en uno, eso se sigue manteniendo, y aquí obtenemos la velocidad instantánea, o la magnitud, mejor dicho, de la velocidad instantánea del vector, ¿ok? Del vector en el espacio. ¿Ok? Aquí estamos generalizando. Y de igual manera, también hablamos del vector aceleración. Vamos a considerar la aceleración de una partícula que se mueve en el espacio también. Al igual que el movimiento rectilíneo, la aceleración describe cómo cambia la velocidad de dicha partícula. No se les olvide, eso incluso lo hemos discutido en las clases, que la aceleración, jóvenes, describe cómo cambia la velocidad de la partícula. Si la aceleración, por ejemplo, es cero, la velocidad de la partícula se comporta de manera constante. Ahora, aquí tenemos un caso particular donde hay un movimiento circular. Vamos a tomar esto y lo vamos a retomar también mucho más adelante cuando hablemos del movimiento circular propiamente dicho. Aquí en la figura A tenemos un automóvil que se mueve a lo largo de una curva que va del punto P1 al punto P2. El vehículo viene siendo la partícula, ¿ok? Él está desplazando, haciendo esta especie de curva. Aquí dice que este automóvil acelera frenando mientras recorre una curva. Su velocidad instantánea cambia tanto en magnitud como en dirección. Y si ustedes se fijan, en cada punto la velocidad, jóvenes, se dibuja tangente. Miren, B1 tangente al punto 1, B2 tangente al punto 2. Ok, hasta ahí estamos claros. Entonces, este automóvil, obviamente, a medida que va haciendo la curva, debe ir frenando. Si no, sería muy peligroso. Ya sabemos lo que puede pasar. Ok, algo muy visto en la vida real. Ok, por lo tanto, cada vez que recorre, cada vez que está haciendo la curva, él va a ir frenando. Y eso va a provocar un cambio en la velocidad instantánea. Ok, tanto en magnitud como en dirección. Obviamente, miren, puede ser que sea más pequeña la velocidad y va cambiando la dirección también. No se olviden que la velocidad, jóvenes, debe ser tangente al punto donde está calculando. Y si describe una curva, la trayectoria, pues eso es válido. Vamos a ver el inciso B. Cómo obtener el cambio de velocidad, que es igual a velocidad B2 menos B1, mediante resta de vectores. Miren, esto se hace por un método gráfico. Yo estoy en el punto P1 y P2. Nuevamente dibujo los vectores velocidad B1 y los vectores velocidad B2. ¿Qué es lo que hago ahora?
pongo estos dos vectores, jóvenes, y los hago coincidir en un punto origen. Miren, aquí tengo el vector 1. Y después tengo el vector 2. Y los dibujo tal como están. La diferencia, jóvenes, de ir de 1 a 2, porque así es la trayectoria de 1 a 2, eso viene siendo el vector delta v. Y ustedes saben que ese delta v es la velocidad v2 menos la velocidad de v1. Miren, ¿quién es v2? Este vector. Y le resto v1, obtengo el cambio de velocidad del sistema. De igual manera en C, podemos obtener la aceleración media. Ya una vez que tenemos el vector de velocidad. ¿Y qué es la aceleración media, jóvenes? Ya lo tenemos nosotros. Es igual al cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Esto sigue manteniéndose igual. Que representa la aceleración entre el punto 1 y punto 2. Miren. Aquí tengo lo que es la aceleración media del vector, del vehículo en esos dos vectores de velocidad. Nos damos cuenta de algo interesante. La aceleración media tiene la misma dirección que el cambio de velocidad delta v. Miren, el cambio de velocidad delta v va aquí, que es este que nosotros encontramos en este punto. Miren. Y por lo tanto, la aceleración también se dirige en ese mismo sentido. Nos vamos a dar cuenta que más adelante, que si dibujamos trayectorias circulares, jóvenes, hay una aceleración, si el movimiento es uniforme, hay una aceleración que va a ser tangente a las posiciones de la curvatura. Quiere decir que se va a dirigir siempre hacia el centro. Más adelante la vamos a tomar en cuenta. Esta es una manera de generalizar lo que es la aceleración. Y al final, jóvenes, podemos definir la aceleración media de igual manera como lo hicimos anteriormente cuando solamente lo hicimos para una dimensión. Miren, como el cambio de velocidad v2 menos v1 entre el cambio del tiempo. Y eso queda delta de v entre delta de t. Y la aceleración instantánea nuevamente es el límite cuando delta t tiende a 0. Y lo que me queda, jóvenes, es que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Miren, la velocidad, jóvenes, que depende de r. Esto realmente debería ser la segunda derivada de r, del vector r, con respecto al tiempo al cuadrado. Miren, de igual manera. Y aquí lo decimos, cada componente del vector de aceleración, ojo, siempre nosotros vamos a hablar de las componentes de r. Cada componente del vector de aceleración es la derivada de la componente correspondiente de la velocidad o la segunda derivada de la componente de posición. También es algo que sabíamos. Miren, si nosotros derivamos la velocidad de x con respecto al tiempo, ¿qué obtenemos? Aceleración en x. Si derivamos la velocidad en y, tenemos aceleración en y. Y si derivamos la velocidad en z, tenemos aceleración en z. Y eso también, jóvenes, esta y esta son las mismas aceleraciones. Solo que aquí está con respecto a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso equivale a derivar dos veces la posición con respecto al tiempo. Ok, es algo que ya hemos hecho, incluso en algunos ejercicios, nada más que solamente para una componente, solamente para x. Pero ahora lo podemos hacer para las tres componentes. De igual manera, se escribe en forma de vector en dirección y, j y k, miren. Y también lo mismo ocurre si quisiera escribirlas con respecto a la segunda derivada, y, j y k. Y recuerda que esta es una forma de escribir, jóvenes, esta es una forma de escribir lo que es los vectores. No los puedo sumar así directamente, aunque se tengan cantidades. ¿Por qué? Porque cada uno está en su propia dirección. Ahora, puede ser que tenga varios vectores y los pueda descomponer, ¿ok? En sus componentes de velocidad, Vx, Vy y Vz. ¿Ok? O en sus componentes de aceleración, como es en este caso, a x, a y y a z. Y sumar todos los de x con x, o restar todos los de y con y y todos los de z con z. Eso no va a cambiar. A medida que vayamos haciendo algunos problemas, vamos a ir dándonos cuenta la generalidad de todo esto. Y obviamente los vamos a trabajar por separado, por cada uno de los ejes, y después los podemos reunir para obtener lo que es, jóvenes, una sola aceleración. De igual manera, jóvenes, si yo quiero encontrar la aceleración instantánea, ok, de los tres, es igual a la raíz de la aceleración en x al cuadrado
más la aceleración en y al cuadrado, más la aceleración en z al cuadrado. Pero sin embargo aquí hay que tener algunos criterios a tomar en cuenta. Veamos lo que son las componentes perpendiculares y paralelas de la aceleración. A eso me refería. Tomar en cuenta estos criterios. Porque generalmente tenemos dos componentes de aceleración. Una que es paralela y otra que es perpendicular. ¿Ok? ¿A quién? Ya lo vamos a ver. Veamos aquí estos dos esquemas. Veamos el primero. Decimos que la aceleración puede descomponerse en una componente paralela. Estas dos partes significan paralelo a la trayectoria, es decir, a lo largo de la tangente de la trayectoria, o sea, a lo largo, jóvenes, de donde iba la velocidad. Miren, hay una componente de la aceleración que va a lo largo de la velocidad, pero hay otra que es perpendicular a ese punto, formando un ángulo de 90 grados con la componente de velocidad, que esa es la perpendicular. Miren, por eso usamos este símbolo. ¿Ok? Es decir, a lo largo de la normal de la trayectoria. Aquí tenemos el punto, jóvenes, P, y dibujamos el vector velocidad siempre tangente, ese sí no cambia, a esa posición. En este caso tenemos dos componentes de la aceleración. Una que es paralela, ¿a quién? A la componente de velocidad. Y otra que es perpendicular, miren, a la componente de de la velocidad también. Pero esta es perpendicular. Nada más que esta es aceleración paralela y esta es una aceleración perpendicular. ¿A quiénes? En este caso al vector velocidad. ¿Ok? Y estas dos componentes, jóvenes, son las que forman en realidad la aceleración. Al final me voy a dar cuenta que si yo quiero encontrar la aceleración A, miren, este vector de aceleración A, no es otra cosa más que la aceleración que es paralela, que más adelante le vamos a dar un nombre, al cuadrado, si quisiera encontrar la magnitud, obviamente, ¿verdad? Más la componente que es perpendicular al cuadrado. Sigue siendo Pitágoras, jóvenes, la forma de poder encontrar esa aceleración en forma de magnitud. En forma, obviamente, de vectores, se colocan de esta manera. Mira. A, vector paralelo, que puede ser en dirección X, Y, Z, no importa, o cualquier otra, más A perpendicular, mire. Y no las puedo sumar así nomás, como que fueran números, no, siempre se aplica Pitágoras. Aquí vamos a ver el efecto de la aceleración con dirección paralela y con dirección perpendicular a la velocidad. Seguimos teniendo la idea, mire. En este caso tenemos lo que es, jóvenes, el vector velocidad, mire. Y tenemos el cambio de la velocidad. La velocidad 2, esto, jóvenes, viene de la relación que nosotros sabemos que delta V es igual a V2 menos V1. ¿Estamos claros? Eso no cambia. Si yo despejo y mando este menos V1 al otro lado, queda sumando, ¿no? Queda delta V más V1, vector. Eso es igual a V2. Por lo tanto, gráficamente esto, jóvenes, es esto que está acá. V2 es igual a V1 más delta V, que es todo esto, miren. Y la aceleración que es paralela a esa velocidad, miren, la aceleración paralela a esta velocidad, va en la misma dirección, solo cambia la magnitud de la velocidad, la rapidez cambia, pero no la dirección, miren. Y en el caso de la perpendicular, jóvenes, solo cambia la dirección de velocidad. La partícula sigue una trayectoria curva con rapidez constante, miren. En este caso, la aceleración iría no paralela. Esta es la aceleración perpendicular, jóvenes. Esta aceleración perpendicular, esta es la paralela. La perpendicular iría, jóvenes, en dirección, miren, paralela al cambio de velocidad, no a velocidad 1. Con respecto a la velocidad 1, iría perpendicular, miren. Y esto se sigue manteniendo en la misma idea. Por lo tanto, tengo dos componentes. ¿Ok? Cuando hagamos problemas, le vamos a entender un poquito más este concepto, sobre todo cuando tengamos trayectorias circulares. ¿Ok? Por los momentos vamos a dejar esto guardado un rato y vamos a seguir a nuestro siguiente tema. Antes que eso, pues aquí tenemos lo que les decía, siempre siguiendo un poco eso de los vectores de velocidad y aceleración. Aquí tenemos los dos, miren, un vector velocidad y tenemos la aceleración, que es normal. Miren, esta aceleración es perpendicular a P.
Dice que cuando la rapidez es constante en una trayectoria curva, tenemos esta forma. Cuando la rapidez incrementa en una trayectoria curva, miren, la aceleración ya no es tan perpendicular. Apunta siempre, dice, apunta hacia adelante de la normal. Miren, un poco más para allá. Y si la rapidez disminuye, apunta entonces hacia atrás de la normal. ¿La normal quién es? Esta línea. ¿Ve? Ok, vuelvo y repito. Más adelante vamos a tomar a detalle esto porque es importante hablar de cuándo se mueve a velocidad constante o aceleración constante también, cuando crece y decrece esas velocidades también. Ok, lo mismo ocurre con las aceleraciones. Bueno, metámonos jóvenes de lleno a una parte importante de por qué se introdujo todo lo anterior. Todo lo anterior es una introducción, jóvenes, porque introducimos los vectores en tres dimensiones, tanto de aceleración como de velocidad, y también incluso de posición. Y hablamos un poquito del movimiento circular. ¿Para qué? Todo eso para poder trabajar un tipo de movimiento muy particular que se conoce como movimiento de proyectiles. También se le conoce como movimiento parabólico. ¿Ok? Y se le llama un proyectil porque es un cuerpo que recibe una velocidad inicial. Importante, jóvenes, tomen nota de esto, velocidad inicial. Y luego sigue una trayectoria determinada completamente por dos efectos. Por los efectos, perdón, de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Miren. Cuando hablamos de proyectil, jóvenes, es un movimiento en forma de parábola. El nombre, obviamente, de proyectil es porque se deriva debido a que cuando uno lanza un proyectil, cuando se lanza un proyectil, jóvenes, este va describiendo una curva hasta que cae hasta cierto lugar. Ok, aunque un proyectil, jóvenes, no necesariamente es un arma, no pensamos en un proyectil de esos, de un armamento, ¿verdad? Necesariamente. Ok, aunque el término de ahí viene acuñado de alguna manera. Nosotros vamos a pensar, jóvenes, por ejemplo, una pelota bateada. ¿Se han fijado ustedes que cuando se batea una pelota, esta empieza a describir curvas, ¿verdad? Que van en diferentes direcciones. ¿Ok? Unas caen más cerca y otras caen más lejos, pero siempre describen curvas. Lo mismo es con un balón de fútbol lanzado, ¿no? Imagínense pegarle un esférico a un balón. Este va a describir, jóvenes, posiblemente algunas curvas en su trayectoria. ¿Ok? Miren, también de igual manera. O un paquete dice que se deja caer desde un avión, ¿no? Si viene nosotros hay un avión que está pasando, y en esos lugares donde no puede aterrizar avión, a veces se dejan víveres y se le hace un paquete. Ese paquete cuando se deja caer no cae así, jóvenes. Debido a la rapidez que lleva el avión, a la resistencia del aire, este empieza a dibujar una especie de parábola también. Todo esto son movimientos de proyectiles. ¿Ok? O una bala disparada por un rifle son proyectiles, miren. Dice que el camino que sigue un proyectil se conoce como su trayectoria. Todo esto, jóvenes, son trayectorias. Miren. Ahora, lo interesante en los movimientos en proyectiles, chicos, es que no solamente están en una dimensión. No solamente puedo hablar de ellos en la dirección X o Y o Z directamente. De hecho, estoy hablando de un movimiento en dos dimensiones. ¿Ok? En dos dimensiones, o sea, en el plano. Puede ser un plano XY. ¿Ok? De eso estoy hablando. Describe una curvatura, una serie de puntos que se combinan a través de un plano. Pero es necesario, como en todo, como en muchos conceptos que vamos a aplicar o que estamos aplicando aquí en la física, incluso para estudiar varios modelos, idealizar lo que es nuestro sistema. En este caso, chicos, hablamos de una representación de proyectil como una partícula de aceleración constante. ¿Quién es la aceleración constante? La gravedad. Si ustedes se fijan, un proyectil es lanzado de esta manera, miren, donde tiene una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical, jóvenes, siempre, como se vio anteriormente en el movimiento de caída libre, es afectada por una aceleración constante. Esa aceleración nosotros la llamamos gravedad. ¿Ok? Ya vamos a ir metiéndonos con ella más específicamente. Dice que tanto en magnitud como en dirección, esa gravedad está ahí presente. Dice que nosotros para fines de nuestra idealización vamos a ignorar lo siguiente. Vamos a ignorar lo que es la resistencia del aire,
la curvatura de la Tierra y la rotación del planeta. Ojo, las estamos ignorando ahorita para idealizar nuestro modelo, pero para fines ya reales no podemos despreciarse de una buena resistencia del aire. La curvatura que presenta la Tierra tampoco se puede ignorar, jóvenes. Y la rotación que está haciendo el planeta también afecta estos movimientos. Sin embargo, al mantenerlo así idealizado, jóvenes, nos permite a nosotros, aparte de tener un problema más práctico, siempre tener un modelo más sencillo. Y a partir de ese modelo sencillo poder ya establecer con mayor tranquilidad los parámetros reales y llegar a trabajar de una manera más real. ¿Ok? Veamos lo siguiente. El movimiento de un proyectil siempre se limita a un plano vertical. ¿Ok? Un plano vertical, en este caso, el plano Y. Perdón, plano vertical directamente. Estamos hablando de un plano, ¿verdad? XY. Determinado por la dirección de la velocidad inicial. Un factor importante, jóvenes, parecido a la curvatura que veníamos viendo, miren, del vehículo, pero en este caso es un objeto que va a describir una trayectoria. Una de las variables más importantes a tomar en cuenta siempre es la velocidad inicial a la que arranca nuestro proyectil. Obviamente no podemos decir que la velocidad inicial aquí totalmente cero, porque si fuese cero, el objeto en este momento no podría tener esa trayectoria. Hay que darle una velocidad inicial. Y vamos a llamar a esa velocidad inicial, jóvenes, siempre v sub 0. Miren cómo aparece aquí, en forma de vector, v sub 0. Dice que esto se debe a que la aceleración causada por la gravedad es exclusivamente vertical. Eso estamos claros, jóvenes. La aceleración debido a la gravedad siempre apunta hacia abajo. ¿Ok? ¿Y de cuánto es ese valor? De g. La gravedad no puede acelerar al proyectil de forma lateral. Eso indica que la gravedad, jóvenes, no puede hacer que el proyectil se acelere de esta manera, miren, como estoy dibujándolo ahora. Por lo tanto, este no se movería. Si yo no le doy un impulso, aplicando una velocidad de esta forma, el proyectil nunca se movería. En este caso, perdón, la partícula no se movería, porque la gravedad solamente actúa hacia abajo. Ahora, cuando el objeto o la partícula se está moviendo aquí, ¿qué es lo que provocó este movimiento, jóvenes, lateral? Un impulso, una fuerza inicial que se le dio, algo inicial que se le proporcionó aquí, que en este caso es velocidad. Aquí hablamos de un impulso o de una fuerza. Les decía que es importante para poder entender estas leyes, básicamente aterrizar con son las leyes de Newton. Porque de ellas parte todo lo que nosotros vamos a ver. Si no hay una fuerza por ahí, jóvenes, involucrada, difícilmente un objeto va a describir un movimiento. ¿Ok? Tiene que haber una fuerza. Siempre, aunque sea la fuerza gravitacional, si nosotros damos un objeto en un lugar colocado y empieza a moverse, debido a su propio peso, obviamente está actuando la fuerza gravitacional. Ok. Decimos también entonces que por lo tanto este movimiento es bidimensional, o sea, en dos dimensiones. Llamaremos al plano del movimiento el plano de coordenadas X, Y, miren. X en las horizontales y Y en las verticales. ¿Ok? Directamente. Aquí en esta imagen, jóvenes, quiero que nos concentremos. Tenemos un proyectil que se mueve en un plano vertical, que tiene un vector de velocidad inicial v sub 0. Aquí está. Se le dio, jóvenes, un impulso a esta partícula y arrancó a una velocidad inicial v sub 0. Y dos, su trayectoria depende solo de la velocidad v sub 0 y de la aceleración hacia abajo debido de quién, jóvenes, de la gravedad. Importante. En este movimiento de proyectil hay dos cosas involucradas, la velocidad inicial y también la aceleración debido a la gravedad. Miren, ¿qué pasa con la aceleración en X? Fíjense que interesante, la aceleración en X de la partícula es 0. Y la aceleración en Y es la aceleración debido a la gravedad y negativa porque apunta hacia abajo, jóvenes, hacia el centro de la Tierra. ¿Qué indica que la aceleración sea 0? Eso solo indica una cosa, jóvenes. Que la velocidad en X de la partícula va a ser la misma todo el tiempo. Por lo tanto, es constante. Eso indica eso, jóvenes. Que la velocidad en X de la partícula, la componente en X de la velocidad, en este caso Vx sub 0 inicial, miren, va a ser la misma durante toda la trayectoria. Eso es lo que me está diciendo a mí esto. Y el sistema en X no está acelerado.
La aceleración en X es cero. Pero la velocidad en X no es cero, jóvenes. Tiene un valor. Solo que ese valor es el mismo todo el tiempo. Cosa diferente que pasa, jóvenes, con la velocidad en Y. La componente en Y inicial, estoy descomponiendo este vector, miren. Tiene una componente en X, en Y y una componente en X. La componente en X no cambia en el tiempo hasta que llega a ese punto. La componente en Y sí va cambiando, jóvenes. Va variando. ¿Por qué? Porque hay una aceleración en Y. Y esa aceleración es la gravedad. La ventaja es que esa aceleración ya es conocida y es constante durante todo el trayecto. Ya nos vamos a meter de lleno en eso, jóvenes. Aquí tenemos un ejemplo de un proyectil. Bueno, antes de eso podemos analizar, dice, el movimiento de un proyectil como una combinación del movimiento horizontal con velocidad constante a x igual a 0 y un movimiento vertical con aceleración constante a y igual a menos g. ¿Qué indica que la velocidad sea constante? Que la aceleración es igual a 0, ya lo dijimos. Bien, esto es bx constante. Si bx es constante, la aceleración en x es 0. Y en este caso la aceleración en y es constante y es negativa menos g. Quiere decir que la velocidad en y, jóvenes, la velocidad en y va a ir variando. ¿Ok? La velocidad en y va variando. Debería ser b sub 0 y. Bueno, no. Vamos a generalizar para los by después que arrancó el sistema. Entonces estamos bien. Bx y by. En cualquier punto. Dice aquí que podemos analizar ambos movimientos por separado, jóvenes. A pesar de que sea un proyectil que describa, miren, esta curva, yo perfectamente puedo separar el eje X y trabajarlo como que fuera una dimensión y el eje Y también trabajarlo como que fuera una única dimensión. En pocas palabras, vamos a combinar las ecuaciones del movimiento de la cinemática, como sea como sea, jóvenes, ambas aceleraciones son constantes. Lo que pasa es que siempre es cero. ¿Ok? En ese caso, yo puedo combinar o agarrar las ecuaciones de la cinemática, tanto del movimiento horizontal como de caída libre, y empezarlas a trabajar por separado. Cuando hagamos ejercicio, lo vamos a entender un poco mejor. Aquí tenemos, jóvenes, un ejemplo donde tenemos una pelota roja que se deja caer desde el reposo, miren. Y la amarilla se proyecta horizontalmente al mismo tiempo, miren. Tenemos dos pelotas. La amarilla la tiramos en forma de proyectil. Se proyecta así de manera horizontal, pero va cayendo después. Tiene un impulso horizontal, miren. Pero debido al efecto de la gravedad, la pelota va a ir describiendo, la amarilla, una curvatura, un movimiento de proyectil. Y esta roja simplemente se dejó caer. ¿Ok? Todas las dos al mismo tiempo. Se le dio el impulso y se dejó caer la otra al mismo tiempo. Dice que las imágenes sucesivas en esta fotografía que se sacaron con un estroboscopio. El estroboscopio es como que vaya tomando varias fotos, jóvenes, en milésimas de segundo, y van tomando qué es lo que está pasando con la pelota, en este caso con las pelotas. Estas están separadas por intervalos de tiempos iguales, dice. En un instante determinado, ambas pelotas tienen la misma posición y. ¿Ok? La velocidad y la aceleración y, a pesar de tener diferentes posiciones y velocidades en x. Miren, en algún momento, miren, van coincidiendo las componentes en y de ambas pelotas. En y, las de x no, pero las de y van coincidiendo, jóvenes. ¿Ok? Entonces, caen al mismo tiempo a pesar de ese movimiento. ¿Ok? ¿Debido a quién? Al efecto de la gravedad. Hasta cierto punto eso lo vamos a ir tomando en cuenta también a medida que vayamos avanzando. Dice que sabiendo que las aceleraciones en ambos ejes son constantes, es lo que les decía, las aceleraciones al final en ambos ejes son constantes, la única diferencia es que una es cero, siempre va a ser cero, por eso se dice que es constante, porque nunca va a cambiar, y la otra va a ser menos g. Podemos perfectamente utilizar, dice, las ecuaciones de la cinemática, que ya vimos en el capítulo anterior, el capítulo 2. Primero partamos del eje horizontal, miren, vamos a buscar las de horizontales, o sea, x, donde sabemos que la aceleración es cero. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente. Jóvenes, esta ecuación que está aquí, viene de aquella relación que decíamos que Bx es igual, velocidad final es igual a velocidad inicial, más aceleración en x por tiempo. Quiero que las busquen y las comparen. Pero ¿cómo es la aceleración en x, jóvenes? Cero. Por lo tanto, este término desaparece en ese análisis en el eje horizontal. Y nos quedamos simplemente con esta expresión.
Esto va a ocurrir para proyectiles, jóvenes. Aquí tenemos nuestra primera ecuación, partiendo de la cinemática, de un proyectil en la dirección en el eje X. De igual manera, esta ecuación, jóvenes, viene de aquella relación que decíamos que X es igual a X inicial más velocidad inicial en X, obviamente, por tiempo, más un medio de la aceleración en X por tiempo al cuadrado. Pero otra vez, como la aceleración es cero, todo este término se hace cero, por eso desaparece. Y si ustedes se fijan, solamente tengo este término, miren, que esta sería una ecuación 2 que nos sirve bastante para cálculos de los proyectiles. ¿Ok? Y aquí tenemos dos ecuaciones de lo que es el movimiento, jóvenes, de la cinemática, perdón, del movimiento de un proyectil. Por favor, vayan anotándolas, miren, así como están. Ok, estas nos van a servir para proyectiles. Sabiendo esto, jóvenes, siempre no nos voy a olvidar estos pequeños detalles porque ya idealizamos nuestro sistema. De hecho, si mal no recuerdo, hay otra que dice que la velocidad final al cuadrado, permítanme, vamos a recordar la otra, dice que la velocidad final al cuadrado, y esto es lo que me está diciendo eso, la velocidad final al cuadrado en X, miren, jóvenes, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿se acuerdan de esto? Siempre en X, más 2 veces la aceleración en X por la diferencia de desplazamiento. Pero otra vez este término es cero, miren. Entonces lo que me dice aquí es lo que yo ya sabía, que la velocidad en X, la componente en X inicial y cualquier velocidad en X de la trayectoria son iguales. A ambos lados le saco la raíz, jóvenes, y me doy cuenta que la velocidad en X final va a ser igual, justamente antes de que el proyectil caiga al suelo, en ese instante va a ser igual a la velocidad X inicial. Pero esto ya lo sabíamos, de hecho ya lo habíamos dicho. ¿Cómo es la velocidad X en toda la trayectoria de un proyectil? Es constante, mire. O sea que la velocidad inicial en X, jóvenes, a lo largo de toda la trayectoria del proyectil va a ser la misma hasta que llega justo antes de que pegue en el suelo. Y esa velocidad no cambia. Por eso es que la aceleración es cero en la componente en X. Ok, mire qué interesante. Y por eso no se toma en cuenta esta tercera ecuación, ¿verdad? ¿Por qué no la tomamos? Por eso, porque vamos a llegar a esto mismo. Y esto sí no nos da mucho para trabajar, pero sí nos dice a nosotros o nos confirma que la velocidad en X en toda la trayectoria del proyectil es igual. ¿Ok? Perfecto. Bueno, lo borré, ¿verdad? Pero igual ahí queda para que ustedes lo analicen. Lo mismo podemos hacer ahora para el eje vertical, el eje Y, donde sabemos que la aceleración es la gravedad. Miren. ¿Qué sucede, jóvenes? Básicamente esta no va a variar. La velocidad, partiendo siempre de una ecuación similar a esta la vamos a llamar 3, decimos que la velocidad en Y es igual a la velocidad, perdón, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Y esta, jóvenes, es la 4. Realmente, esta ecuación, jóvenes, y la primera de acá vienen de la misma relación. Y esta cuarta y la segunda también vienen de la misma relación. Lo que cambia es que aquí sí tengo una aceleración debido a la gravedad. Y fíjense que estas expresiones son las mismitas que ustedes tienen allá de caída libre. Por eso es que aquí la caída, las componentes verticales para la parte de la cinemática, aceleración constante igual a la AG, no cambia. ¿Ok? Quiero que también por ahí me la guarden y también nos van a servir. Estas pues son iguales a las de caída libre. Estas sí varían un poquito, ¿ves, joven? Pero la aceleración igual a 0. Dice que por lo general lo más sencillo es tomar la posición en t igual a 0. Miren, si partimos de la posición inicial, de una posición inicial y un tiempo t igual a 0, obviamente todo lo que tenga t se va a hacer 0, ¿verdad? Y ese va a ser para nosotros el origen. Así que tanto x sub 0 como y sub 0 también va a ser igual a 0. Jóvenes, porque estamos partiendo del origen. En el plano, aquí, jóvenes, es la posición inicial. Aquí x sub 0, ¿cuánto vale? 0. Y y sub 0, 0.
Y eso es una ventaja si partimos de ahí, jóvenes, de un tiempo cero, porque estos términos iniciales de las posiciones, miren, desaparecen. Lo que es x sub 0 y y sub 0 desaparecen, miren. ¿Por qué? Porque se hacen cero para condiciones iniciales. Dice que este punto podría ser la posición de una pelota en el instante t cuando abandona la mano de un lanzador, o la posición de una bala cuando sale del cañón de un arma, o cuando alguien, la posición cuando empieza a salir también de una pelota de fútbol que es lanzada, o de una pelota de fútbol americano también que sale de la mano del quarterback, o una pelota de béisbol cuando es lanzada por el pitcher, etcétera, ¿no? Esos vendrían siendo nuestros puntos de referencia, x sub 0 y y sub 0 igual a 0. Es válido tomarlo así. Ok, jóvenes, quiero que nos concentremos en esto y aquí lo vamos a ir recordando lo que ya vimos. Dice que si se ignora primero la resistencia del aire, miren, son las condiciones ideales. La trayectoria del proyectil dice es una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante. Miren, me lo vuelven a repetir. Bx es constante. Por lo tanto, la aceleración en x es igual a 0. Se lo repito varias veces para que se les vaya quedando, jóvenes. Y movimiento vertical con aceleración constante. Miren, la aceleración vertical, la y, es menos la gravedad, el negativo porque apunta hacia abajo. Jóvenes, de aquí tenemos el punto origen 0, 0. Si partimos de ahí en un tiempo t igual a 0, como habíamos dicho, vamos a tener una posición x sub 0 igual a 0 y y sub 0 también igual a 0, condiciones iniciales en ese momento. B sub 0 no puede ser 0, jóvenes. La velocidad inicial no puede ser 0, porque entonces el sistema no arrancaría para ningún lado, estaría estacionario. Entonces no tendríamos un proyectil. Hay que darle siempre parte de las coordenadas x0 y y sub 0 en un tiempo t igual a 0. Lo empiezo a tomar con el cronómetro. Pero desde ese momento, que si fuera un balón de fútbol, por ejemplo, y es pateado, jóvenes, en ese instante, la velocidad inicial es la velocidad que se le da o que empieza a experimentar el sistema en ese momento. Esto sigue siendo 0. Empiezo a tomar el tiempo en t igual a 0. La posición es 0, 0 para x y para y. Entonces, jóvenes, tengo esta primera velocidad inicial, que obviamente tiene dos componentes. Una velocidad inicial en x y una velocidad inicial en y. A medida que la partícula, miren, está describiendo ese movimiento, miren, es un movimiento parabólico. ¿Ok? Ya se acuerdan de matemáticas que las ecuaciones de movimiento parabólico o que describen una parábola son de grado 2. No se les puede olvidar eso. Ahí lo vamos a ver adelante. Esta, jóvenes, es un ángulo inicial que es el que forma con la horizontal el vector velocidad. Y este me va a servir, jóvenes, para aplicar Pitágoras de manera inicial y poder utilizar las funciones senos, mire, seno y coseno. ¿De quién? Del ángulo teta sub 0. ¿Ok? A medida, jóvenes, miren, a medida que la partícula, que en este caso el balón, va describiendo la trayectoria, obviamente va teniendo una velocidad en y. Bueno, va teniendo velocidad v1y y velocidad v1x. Miren, y el ángulo teta se mantiene en este punto. En algún momento, jóvenes, la partícula va a llegar al punto más alto de la trayectoria. ¿Ok? Esto va a ser importante porque eso se conoce como altura máxima. Más adelante vamos a ver una ecuación con la que podemos determinar eso. ¿Ok? Y en este punto, jóvenes, recuerden que cómo se dibuja la velocidad siempre en una curva tangente. Miren, por eso se dibuja tangente. Aquí, jóvenes, en este punto, la velocidad V2, aquí tengo V1, miren, partí de V sub 0, V inicial, V1, V2, V3 y etcétera. Ok, me voy a ir dando cuenta de varias cosas. Aquí, jóvenes, la velocidad V2 en el punto máximo se dibuja tangente, se dibuja de esta manera. En ese momento, jóvenes, toda la velocidad del sistema es velocidad en X. La velocidad en Y, en el punto más alto, ¿cuánto creen que es? Es 0. Miren, dice que en la cima de la trayectoria el proyectil tiene una velocidad vertical Vy igual a 0. Pero su aceleración sigue siendo menos g, eso no va cambiando. Y aquí me hacen una representación, porque eso se parece a caída libre, jóvenes.
¿Cuánto valía la velocidad en el punto más alto de la trayectoria? Cero. Lo mismo ocurre acá. ¿Ok? A pesar de que es un movimiento parabólico, de forma vertical siguen actuando el sistema como que fuera caída libre. ¿Ok? Miren, con aceleración hacia abajo. Y vamos avanzando, ve chicos, y aquí tenemos ya, otra vez aparece la componente B3X, y aquí sí, como se dibuja siempre tangente, miren, aparece la componente B3Y. Ok, me estoy dando cuenta de algo aquí abajo, miren jóvenes, que estoy dibujando la velocidad B0X, B1X, B2X, B3X. Chicos, estas velocidades a lo largo de X, ¿cómo son? ¿Cómo se dijo que eran? Constantes. Quiere decir que la velocidad B0X es igual a la velocidad B1X, igual a la velocidad B2X, igual a la velocidad 3X. La velocidad en X, jóvenes, se mantiene constante y su aceleración es cero. Esa es una ventaja de la velocidad en X, que si yo conozco la velocidad en X inicial, es la misma que va a tener a lo largo de toda la trayectoria, en cada punto que yo dibuje, en cualquier punto que yo dibuje. Pero va a ir cambiando, jóvenes, la vertical, la velocidad en Y, esa sí va variando. Incluso si ustedes se fijan, miren, hasta cambia de dirección. Primero la velocidad B1Y va hacia arriba. Y aquí en este mismo punto, a esta misma altura, jóvenes, en el otro lado de la curva, la velocidad BY va en dirección contraria. Pero fíjense que van de la misma magnitud. La magnitud de esta velocidad con esta velocidad a la misma altura, en caída libre, en este caso en la trayectoria vertical, es la misma. Quiere decir que si yo dibujo aquí, jóvenes, una velocidad arriba, B que 4Y le voy a poner, aquí va a estar la tangente, ¿verdad? Entonces va a tener una componente B4X. ¿Cuánto vale esta velocidad B4X? Va a ser la misma que todas las de abajo. Eso no cambia. Y la velocidad B4Y puede ser un poquito menor que esta. Pero esta velocidad B4Y, si dibujo una línea punteada, miren, hasta el otro extremo, es la misma velocidad que va para abajo aquí, que sería una velocidad B6Y, vamos a decirle. O ves lo que ustedes quieran. Miren, y aquí otra vez está B6X. ¿Cuánto vale B6X? La misma de todas estas. Y B6Y en magnitud al igual que esta, pero va en dirección contraria. Todos esos detalles, jóvenes, quiero que los anoten. Vamos a irlos viendo a medida que vayamos haciendo problemas. Aquí, jóvenes, verticalmente dice el proyectil se encuentra en movimiento de aceleración constante, o sea, menos G, en respuesta al tirón gravitacional de la Tierra. Así su velocidad vertical cambia en cantidades iguales durante intervalos de tiempo iguales. Miren qué interesante. La velocidad es esta, jóvenes, las velocidades verticales, voy a borrar aquí. Las velocidades verticales van cambiando, ya dijimos que sí, pero van cambiando en intervalos iguales. Quiere decir que si sube 10 metros por segundo, en algún instante puede ser que vaya disminuyendo a 5 metros por segundo y así sucesivamente. Va disminuyendo en intervalos de 5 si ya tomamos que son iguales, ¿verdad? Ojo, no quiere decir que sea constante. La velocidad en Y no es constante, no es la misma todo el tiempo. La velocidad en Y va incrementándose en valores iguales, que es otra cosa diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, permítame, creo que ¿a qué me refiero? A que si la velocidad B1Y, vamos a partir de aquí, ¿ve? La velocidad B sub 0Y, ¿ok? Bueno, en este caso sería que va cambiando, ojo, en valores, en intervalos iguales. Pero como ustedes observan, la velocidad en vez de aumentar, la B1Y va disminuyendo, depende de donde estemos, ¿verdad? Si aquí partió de 10, jóvenes, con una componente de 10 metros por segundo, vamos a decir que es la componente BY. La BX no la calculamos todavía. Aquí entonces debería tener, pues vamos a decir que hay que disminuyó a 5 metros por segundo, mire. ¿Y aquí cuánto es? Va a ir disminuyendo de 5 en 5. 10 menos 5, 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. 0 menos 5, menos 5, miren. Lo que cambia es la dirección, ¿ves? Metros por segundo. Y aquí, al final, cerca del final, va a ser menos 5, menos 10. Para abajo, miren. Ya vamos a ir viendo todos esos detalles, jóvenes. No se preocupen. El movimiento de proyectiles es muy interesante y puede llevarnos a obtener varias cosas a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? No quiero ponerles todo aquí directamente, pero quiero que no se olviden esas cosas importantes. ¿Cuáles? Una, que la velocidad en X
no importa que la velocidad es en X, jóvenes, no importa cuál sea la trayectoria, siempre y cuando describa un movimiento parabólico y que cumpla las leyes, la velocidad en X va a ser constante, no va a cambiar. La velocidad en Y sí va a cambiar, pero va a ir cambiando en intervalos iguales. La aceleración en X es cero y la aceleración en Y es menos G. Aquí está. Son cuatro cosas importantes que vamos a tomar en cuenta. Otra cosa que tiene de interés es que la velocidad en Y, en la de Y, en la altura máxima, en el punto máximo, o en la altura máxima, es cero. La X no, jóvenes. La X de hecho sigue siendo la misma de cualquiera de estas. Miren, esa no ha cambiado. ¿Ok? Y esto se conoce como altura máxima. Después nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que la distancia esta, jóvenes, de manera horizontal, la representamos con una letra R y se conoce como alcance máximo del proyectil. ¿Ok? El máximo alcance que tiene el proyectil. Y otra cosa que nos va a interesar, la parte de la altura máxima, que la vamos a representar con una H, y del alcance máximo, es el tiempo total de vuelo. Una cosa que quiero decirles en este instante, jóvenes, es que a la partícula le toma un cierto tiempo ir de aquí y llegar hasta acá. Pero fíjense que ese tiempo que tarda en ir desde que salió, desde el punto inicial hasta el punto más alto en la trayectoria, es el mismo tiempo que tarda en bajar de aquí y llegar al suelo nuevamente a la misma altura de donde partió, ¿ves? La misma altura. Quiere decir que si este es un tiempo de 10 segundos, por ejemplo, que le tomó en ir de aquí hasta acá a la partícula, también de aquí hasta acá tarda 10 segundos. Y fíjense casualmente, jóvenes, si yo dejara caer esta partícula de aquí, en caída libre, solamente lo tengo sostenido y lo suelto hacia abajo, ¿cuánto creen que se va a tardar? 10 segundos también. Mire, ese es algo interesante que sucede en este tipo de fenómenos. Este sería algo muy, muy, muy bonito de llevar a cabo un experimento de proyectil y tomar tiempos, ir controlando ciertas variables, ir viendo qué sucede y ir tomando esos tiempos hasta los puntos, hasta las alturas, etcétera, y haciendo cálculos. Ok, lamentablemente no tenemos un acceso a un laboratorio así virtual virtuales hay. Un laboratorio físico que nos permita este tipo de cosas. Ok, todo eso lo van a ir guardando, chicos. Dice que podemos representar la velocidad v inicial. Miren, esta velocidad v inicial, esta velocidad a la que sale la partícula, que tiene dos componentes, obviamente, con su magnitud v sub 0, que la vamos a llamar rapidez inicial, y su ángulo θ sub 0. Miren, todo con respecto al eje X positivo. Vamos a ver la figura. Dice que en términos de estas cantidades, las componentes v sub 0x y v sub 0y de la velocidad es lo que les decía. Miren, ve, yo tengo aquí, jóvenes, esto que está aquí es la representación de esto más grande. Yo tengo una velocidad inicial, que es la velocidad que se le dio el impulso a la pelota. Esa velocidad inicial, jóvenes, yo puedo aplicar Pitágoras, como les decía. Puedo encontrar una componente, miren, v inicial en y una componente b inicial en x, que es esta que está acá. Esta que está acá, jóvenes, es esta misma que dibujé acá. No se preocupen. Y este es el ángulo, jóvenes, θ sub 0, que está medido con respecto a qué eje, respecto al eje X positivo. Entonces, nosotros sabemos que el seno, si eso es así, el seno del ángulo θ sub 0 es igual al lado opuesto, miren, que sería b sub 0y, entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Esto, miren, b sub 0. Y el coseno, jóvenes, sería el lado adyacente, que sería la componente en X, y entre la magnitud de b sub 0. Miren. Entonces, al final tengo cuánto es cada componente. Y decimos que, despejando de aquí, ¿ve, jóvenes? Que b sub 0 y es igual a b sub 0, la velocidad inicial que se le da al esférico o a la partícula, por el seno del ángulo θ sub 0. Miren,
Y esto que está aquí es esto, miren, jóvenes. Y el otro, jóvenes, este que está aquí, nos quedaría como b sub 0 x igual a b sub 0 coseno de alfa sub 0. Miren, que es este que está aquí. Y son estas componentes que también quiero que guarden. ¿Ok? Vayan escribiendo, estas las vamos a ocupar bastante. Y esto me describe las velocidades iniciales tanto de x como de y, conociendo la velocidad b sub 0 y obviamente el ángulo que forma con la horizontal. ¿Ok? Jóvenes, esto nos lleva a nosotros que si podemos sustituir las relaciones anteriores en las ecuaciones. Miren, vamos a sustituir estas relaciones, jóvenes, esto que acabamos de encontrar en las ecuaciones bx, b sub 0y, x igual a b sub 0t, a by igual a b sub 0 y menos gt, y a esta de y menos, más, igual a y sub 0 más b sub 0 yt menos un medio de t cuadrado. En pocas palabras, jóvenes, vamos a sustituir estas dos relaciones que acabamos de encontrar en aquellas cuatro ecuaciones, en estas que les dije que tomaran y copiaran ahí como parte de nuestro análisis. Si nosotros sustituimos esas ecuaciones ahí, jóvenes, y partimos de esto, de las condiciones del t igual a 0, que x sub 0 y y sub 0 es 0, automáticamente tenemos estas cuatro ecuaciones para movimientos de proyectiles. Y estas cuatro ecuaciones, jóvenes, quiero que las anoten como ecuaciones base para lo que es movimiento de proyectiles. Miren, ok. Esta álgebra no la vamos a hacer, es bien sencilla. Es simplemente sustituir b sub 0x del anterior y b sub 0y del anterior, y que este x sub 0 valga 0 y que este y sub 0 también valga 0, porque así los condicionamos desde aquí. ¿Ok? Y estas cuatro ecuaciones, jóvenes, nos van a servir para el lanzamiento de proyectiles. La posición en x, la posición en y, la velocidad en x y la velocidad en y de la partícula. Mire, por separado. Interesante, ¿no? Ya más adelante vamos a resolver problemas para detectar un poquito o entender un poco mejor esto. De igual manera, jóvenes, podemos tener mucha información de las ecuaciones anteriores. Por ejemplo, dice, en cualquier instante, la distancia r del proyectil, si quiero encontrar la distancia r del proyectil, es la magnitud de la posición de r, está dado por la relación de Pitágoras. Ya sabíamos eso, ¿no? X cuadrado más y cuadrado da r. Es como que queramos encontrar la velocidad absoluta del proyectil. Es sumar las componentes x y y al cuadrado y sacarle la raíz. Y el ángulo, jóvenes, alfa, que forma con el eje x, sale a partir de la relación que ya conocíamos. Esto al final es que alfa es igual a tangente inversa de la componente de velocidad en y entre la componente de velocidad en x. Esto no es algo nuevo para nosotros, ninguna de estas expresiones. Ok, siguen siendo válidas. Ahora, de esos, jóvenes, podemos deducir unas ecuaciones para la forma de trayectoria en términos de x y y que nos van a servir también bastante. Y eliminando obviamente el tiempo. ¿Ok? En alguna de estas ecuaciones, eso sale de estas ecuaciones, jóvenes. ¿Ok? Eso lo hacemos nosotros, siempre partiendo de las condiciones iniciales. Entonces vamos a despejar el tiempo. ¿De dónde lo vamos a despejar, chicos? Este tiempo, jóvenes, se despejó de esta primera ecuación. ¿Ve? Permítanme borrar. Ese tiempo, jóvenes, lo despejamos de esta primera ecuación. Porque queremos encontrar unas ecuaciones donde el tiempo no intervenga. También son válidas. Si despejamos el tiempo, todo esto pasa a dividir abajo de aquí de x. Miren, chicos, como lo que tenemos acá. ¿Ok? Y partiendo, jóvenes, de la otra expresión de esta que tenemos acá, mire, de esta que tenemos acá, nosotros vamos a decir que y es igual a tangente de θ sub 0 versus x, menos g, dos veces b sub 0 coseno cuadrado de x sub 0, x cuadrado. Y estas dos relaciones, jóvenes, nos van a servir bastante también para eso. ¿De dónde apareció esto? Bueno, ok. Eso apareció, jóvenes, de sustituir el tiempo, miren, este tiempo que nos dio aquí en esta ecuación. A ver, fíjense bien lo que se hizo, jóvenes, para que miren. Lo vamos a hacer acá, para que sepan qué fue lo que se hizo en esas relaciones.
Voy a despejar para el tiempo de acá y lo voy a colocar aquí. ¿Qué me queda? Que el tiempo es igual a x sobre velocidad inicial coseno del ángulo alfa sub 0. Miren, esto que está acá, chicos, es esta que está acá. ¿Qué sucede ahora? Ahora voy a agarrar esta expresión y voy a sustituir el tiempo en la segunda, en la de abajo, miren. En cada uno de estos lugares donde tengo el tiempo. ¿Y qué va a suceder? Miren lo que sucede, joven. Y es igual, voy a copiar esto que está acá, miren. B sub 0, seno de alfa sub 0. Voy a ponerlo en paréntesis. Y lo voy a multiplicar por el tiempo, pero no por el tiempo t, sino que su equivalente, que es este que acabo de despejar. Miren. Y queda x entre b sub 0 coseno de alfa sub 0. ¿Qué sucede, jóvenes? Que b sub 0 se cancela con b sub 0. Y seno de alfa sub 0 entre coseno de alfa sub 0, jóvenes, eso me da tangente. La tangente de alfa sub 0. ¿Multiplicado por quién? Por x, ¿ve? Lo único que quedó fue x. Este primer término, jóvenes, quedó x por tangente de alfa sub 0. Veamos si es cierto en la ecuación. Aquí está, miren. Tangente de alfa sub 0 por x. Eso es lo que está al revés. Veamos el otro término. Menos un medio, miren. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Quién es el tiempo al cuadrado? Esto. Y eso es x entre velocidad inicial coseno de alfa sub 0. Todo eso, jóvenes, elevado al cuadrado. Miren. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que todos estos términos quedan al cuadrado. X sub 0 al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado y coseno cuadrado de alfa sub 0. Veamos qué nos quedó aquí, miren. Ahí aparece la g, ¿ve? Ahí está el 2, ese es un medio de g. Aquí está arreglado, jóvenes, miren, un medio de g. Lo que pasa es que el 2 pasó aquí, se metió ahí y la g quedó arriba. Y quedó multiplicando a x cuadrado, miren. Tengo b sub 0 cuadrado y coseno cuadrado de alfa sub 0. Eso fue lo que se hizo ahí, jóvenes. No es algo complicado ni cosa del otro mundo. Y tenemos dos expresiones, o más bien una que no depende del tiempo y esta que simplemente es el tiempo despejado. ¿Qué sucede, chicos? Que esta ecuación es una ecuación, si ustedes se fijan, que depende de x y es de grado 2. Miren, una ecuación y que depende de x. Y como es de grado 2, es una parábola, creo que habíamos dicho, que describe una parábola. Entonces, la podemos comparar con esta expresión muy conocida por nosotros que vimos en el curso de matemáticas, que describe lo que es un movimiento parabólico. ¿Ok? Dato importante, cuando la resistencia al aire no es insignificante, no es, y debe considerarse, el cálculo de la trayectoria se vuelve mucho más complicado. Imagínense que está haciendo un fuerte viento y queramos hacer un cálculo de un movimiento de algún objeto que tenga un movimiento parabólico. Básicamente eso nos viene a dañar nuestro sistema ideal. Por lo tanto, dice que los efectos de dicha resistencia dependen de la velocidad, por lo que la aceleración ya no es constante y en ese momento ya no podemos aplicar tan fácil estas ecuaciones de movimiento parabólico. Ok, chicos, vamos a ver un poquito más de proyectiles. Les decía que hay tres variables importantes a tomar en cuenta siempre en este tipo de fenómenos o de movimientos, mejor dicho. Lo que es el tiempo de vuelo, que lo voy a llamar T sub B, el alcance máximo horizontal, o sea R, y la altura máxima vertical, H máximo. ¿Ok? Todas estas relaciones, jóvenes, las vamos a ver o las vamos a usar bastante. En este momento no las vamos a deducir, porque vamos a hacer un par de ejercicios por ahí donde vamos a poder verificarlas cada una de ellas. Lo que sí me gustaría es que vean unos ejemplos que les voy a dejar en clase más adelante para que vean cómo se usan y de dónde vienen. El tiempo de vuelo, jóvenes, es el tiempo total, miren, que tarda el proyectil desde que parte
del punto inicial y llega al otro lugar, el punto final. Eso se conoce como tiempo de vuelo. Y es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. El alcance horizontal, mire, es el alcance máximo que alcanzó el proyectil. Y se encuentra a través de la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces alfa, el ángulo doble del ángulo. Esto viene de una identidad entre la gravedad. La unidad de esto obviamente en el sistema internacional son los metros. La unidad de esto en el sistema internacional es el segundo. Hay una cosa importante, jóvenes, que yo puedo tener diferentes, miren, trayectorias y diferentes alcances. Miren, puede ser que un proyectil se ve más alto y llegue hasta acá. Puede ser que un proyectil baje un poquito aquí y llegue hasta acá. Pero fíjense que el alcance máximo que puede alcanzar un proyectil en un sistema ideal es que el ángulo que forme con horizontal sea 45 grados. Si yo quiero alcanzar, sin importar la velocidad inicial que le dé, el máximo alcance que pueda alcanzar ese proyectil, yo debería hacerlo un ángulo de 45 grados. Pero este ángulo puede variar, jóvenes. ¿Ok? Lo que le estoy diciendo es que si yo quiero alcanzar el máximo desplazamiento a lo largo de la horizontal, yo debería lanzar siempre, o casi siempre, mi proyectil a 45 grados. Siempre, mejor dicho. ¿Ok? Si yo lo lanzo a 45, alcanzo el mayor valor de R para ese proyectil. Obviamente depende de la velocidad inicial, ¿verdad? Pero yo sé que ahí va a ser R. Y en los demás casos, si le pongo la misma velocidad inicial, jóvenes, en diferentes ángulos, siempre va a ser menor a la velocidad inicial en el ángulo de 45. Eso siempre seguro. Y la altura máxima, jóvenes, vertical, o sea, el punto máximo que alcanza el proyectil de manera vertical, es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de alfa sub 0 entre 2 veces la gravedad. Y esto también va a estar en metros en el sistema internacional. Quiero que guarden estas ecuaciones, jóvenes. Van a ser también muy importantes para nuestros cálculos. Como les digo, más adelante vamos a ver cómo se hicieron las deducciones en clase de estas ecuaciones. Ok, hasta aquí estaríamos hablando de lo que son proyectiles, que es un tema muy importante que vamos a tratar bastante. Para finalizar, jóvenes, vamos a hablar del movimiento en círculo, que ya lo habíamos introducido anteriormente en este mismo video. Cuando hablamos de una partícula, dice, se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia. A medida que se está moviendo, jóvenes, de manera circular, siempre la velocidad va a ir cambiando. Ya lo vimos. Esto significa que la partícula debe tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria, incluso si la rapidez es constante. Ok, perfecto. Perpendicular a la trayectoria es que apunte ya sea hacia adentro o hacia afuera. Pero nos vamos a dar cuenta que la aceleración, esa siempre apunta hacia adentro en un movimiento circular. ¿Miren? Calcularemos la aceleración para el importante caso especial del movimiento en un círculo. Vamos a tener 2 tipos de movimiento. Uno con movimiento circular uniforme y uno con movimiento circular no uniforme. Hablemos del uniforme. Dice que cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, el movimiento se conoce como movimiento circular uniforme. ¿Cuál es la condición? Movimiento circular constante. ¿Miren? Ok, que mantenga su rapidez circular siempre la misma en cualquier punto tangente de ellos debe tener el mismo valor. Eso indica movimiento circular uniforme. Por ejemplo, un automóvil que da vueltas en una curva de radio constante, con rapidez constante, como en algunas competencias, un satélite que orbita alrededor en forma circular, un patinador que describe un círculo con rapidez constante son ejemplos de este movimiento. Dice que no hay componente de aceleración paralela o tangente. En ese caso, jóvenes, como la velocidad es la misma todo el tiempo, sin importar que describas a curva, nunca va a cambiar, siempre va a tener su velocidad tangente, la aceleración tangente entonces se hace cero. Lógico, ¿no? Si la velocidad es constante, jóvenes, todo el tiempo, ¿cómo va a ser la aceleración? Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Por lo tanto, en este caso es la aceleración tangencial. Sin embargo, la aceleración radial, que ese nombre le vamos a dar nosotros, sí existe. Y esa aceleración, jóvenes, viene del vector aceleración que es perpendicular, o sea, normal a la trayectoria. Y por lo tanto se dirige hacia dónde? Siempre hacia dentro. O sea, nunca hacia afuera. Al centro de la trayectoria circular. Siempre se va a dirigir hacia el centro de la trayectoria circular. Miren. Si dibujo un círculo, la aceleración normal o radial, ya le vamos a dar ese nombre,
se dirige hacia el centro de la circunferencia. Es como que nosotros jóvenes estemos dándole giros a una... Vamos a suponer que tenemos una llave con una cuerda o algo amarrado a una cuerda y empezamos a girarlo, mira. ¿Qué sucede? La aceleración que va a experimentar ese sistema, si lo mantenemos constante, es hacia adentro. Ahora, la velocidad en todo cualquier punto va a ser la misma, tangente. Si nosotros soltáramos, con mucho cuidado, obviamente, ese en algún momento, lo que estamos haciendo girar esas llaves, por ejemplo, con ese cordón, no va a salir en forma, no va a salir disparada así de manera circular. La vamos a ver nosotros ir de manera lineal, porque siempre va a agarrar en la misma trayectoria que la velocidad, que es tangente a dicha curva. Lástima que no estamos, pero lo podemos ver ahí en algún momento. Obviamente, jóvenes, esto causa el cambio en la dirección de la velocidad sin que cambie la rapidez directamente. Miren, ya habíamos visto este dibujo y habíamos hablado de eso. Miren, como la velocidad es constante, la aceleración en este caso es cero. ¿Ok? Pero sin embargo, si la velocidad es cambiante, va a haber una componente tangencial a esa velocidad que es paralela. ¿Ok? Pero en un movimiento uniforme, como es el tercer caso, no hay componente, miren, tangencial de aceleración. Aquí hay aceleración y aquí sí, ya sea que la rapidez aumente o disminuya. Pero si la rapidez se mantiene igual, no hay, miren, no hay componente de aceleración eh, tangencial. Existe la normal y la tangencial si la velocidad va disminuyendo. Y lo mismo ocurre si la velocidad va aumentando. Miren, existe componente tangencial y radial. Y al final tengo una única componente de aceleración que se dirige no directamente hacia el mero centro, jóvenes, pero sí indicando de alguna manera hacia adentro. Por eso dice hacia adentro. Pero cuando la velocidad es constante, la única componente es la aceleración radial. Y esa sí va directamente hacia el centro del círculo, como lo indica aquí. Miren. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la velocidad es constante, cuando la rapidez es constante. Un movimiento uniforme. Ok, aquí tenemos esos vectores que podemos dibujar directamente. Una relación sencilla de la aceleración. Y obviamente, jóvenes, se nos forma este triángulo. Miren. En este caso tenemos dos vectores. Miren. La velocidad V1 y V2. Aquí ya la velocidad varía. Ok, por lo tanto tenemos un delta ds. Esto es un segmento de sección circular, por eso el S. Tenemos un ángulo, también un cambio de ángulo phi y un radio r, miren, directamente. Este triángulo, jóvenes, y este triángulo son semejantes. ¿Ok? Este triángulo que lo hago a través de posiciones es semejante a este triángulo de velocidades, donde este ángulo delta phi es el mismo. Por lo tanto, estos dos ángulos son semejantes. Al ser semejantes, yo puedo trabajarlos directamente a ellos y encontrar varias variables por ahí. ¿Ok? En ese caso tengo la aceleración radial, que también se le conoce como aceleración centrípeta o centrífuga también, ¿verdad? Vamos a ver una descripción de las figuras. Dice que la figura A muestra una partícula que se mueve con rapidez constante. Aquí está. En una trayectoria circular de radio R con el centro O. Y la partícula se mueve de P1 a P2 como se indica aquí. Mire, voy a borrar para que miremos. Quiere decir que la velocidad V1 y V2, jóvenes, son iguales. Es constante. Entonces, la partícula viaja de P1 a P2. ¿Ok? Y forma este triángulo. En el sistema de unos triángulos a través de las posiciones R, etc. En un tiempo delta t, obviamente, ¿verdad? El tiempo siempre interviene. En el cambio vectorial, en la velocidad delta v durante el tiempo se muestra en la figura B. Por lo tanto, este diagrama de velocidades es semejante a este diagrama de posiciones. ¿Ok? Y se le llama que son semejantes. Después vamos a ir viendo cómo trabajan este tipo de sistemas, sobre todo cuando toquemos lo que son rotación de cuerpos sólidos, de cuerpos rígidos. Vamos a ver en secciones más adelante. Pero vamos introduciendo esta parte, jóvenes, ¿ok? Los ángulos identificados como delta phi. Esta parte, chicos, la vamos a tratar no tan a profundidad por los momentos. Nos vamos a quedar más con los movimientos de proyectiles. Pero sin embargo, es una introducción a lo que vamos a seguir viendo a medida que vayamos avanzando. Dice que los ángulos, lo que les decía, delta phi, en la figura son los mismos. Por eso se dice que son semejantes esos dos triángulos.
Si eso es cierto, jóvenes, por la semejanza, yo puedo decir que el cambio de velocidad V1, el cambio de velocidad entre V1, miren, o sea el cambio de velocidad entre V1 es igual al delta S entre R. Y como estas dos velocidades son iguales, no importa cuál agarre. Entonces por eso, miren, ocurre esto. ¿Ve? Por semejanza, la relación entre el cambio de velocidad, la magnitud, y la velocidad V1 o V2, no importa porque son iguales, es igual al triángulo de posiciones delta S o R. Y aquí lo que hacemos es simplemente un despeje. Por lo tanto, la aceleración media, jóvenes, miren, que nosotros sabemos que es el cambio de velocidad entre el tiempo, sustituyendo esto aquí, podemos decir que también es velocidad 1 entre R, entre el cambio de la sección del segmento circular, entre el cambio del tiempo. Y de igual manera caemos también a la aceleración como el límite, la aceleración instantánea, como el límite cuando delta t tiende a cero. ¿Ok? Vuelvo y repito, no se preocupen por esto. De a poco lo vamos a ir abordando mientras que vayamos avanzando. Lo que sí es importante es que de aquí, jóvenes, de todo esto, llegamos a obtener lo que es la aceleración radial. ¿Ok? Con todos estos cálculos de delta S entre delta t, velocidades 1, partiendo del punto 1 hacia el punto 2, etcétera, llegamos que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado que experimenta la partícula. ¿Cuál velocidad? Esta, jóvenes, la magnitud de esto. Entre el radio. Miren, o sea, la distancia que hay hacia el centro. Y aquí tenemos una descripción de movimiento circular. Miren, la aceleración tiene magnitud constante, pero dirección variable. Miren, la dirección de esta va a ir variando. Miren, si ustedes se fijan, va variando. Miren, aunque siempre apunta hacia el centro, pero va variando, pero su magnitud es igual. La aceleración de este tipo se conoce como aceleración centrípeta y siempre busca hacia adentro. Miren, de ahí el término centrípeta. ¿Ok? La velocidad y la aceleración siempre son perpendiculares en un movimiento circular uniforme. Y en un movimiento de proyectil, jóvenes, la velocidad y la aceleración son perpendiculares sobre el punto más alto de la trayectoria. Solo aquí, jóvenes, solo en este punto más alto en un proyectil, la velocidad y la aceleración centrípeta, que en este caso es la aceleración de la gravedad, son perpendiculares. Pero en un movimiento circular uniforme siempre son perpendiculares en cualquier punto. Es la única diferencia. O es una, bueno, no es la única, ¿verdad? Pero es la diferencia más marcada entre esos dos movimientos. Y también hablábamos, chicos, o también podemos relacionar, mejor dicho, el periodo. El periodo, jóvenes, es el tiempo que le toma a un sistema en realizar una vuelta, en realizar un ciclo. ¿Cuánto tiempo le tomó, jóvenes, en completar un viaje redondo, por así decirlo? Eso se le llama periodo, se representa con una letra T. Y obviamente es un tiempo. Sus unidades son segundos. Para ser más exacto, siempre se determina como segundos por ciclo. Porque indica que cumple un ciclo o da un ciclo en un segundo. ¿Ok? Como esta es una trayectoria circular, yo necesito el perímetro, miren, y el perímetro de un círculo es 2pi por el radio. Partiendo de la idea base, jóvenes, miren, que velocidad es distancia entre tiempo, la distancia recorrida es el perímetro, miren, 2πr, en un tiempo t, que es el periodo. ¿Ok? Partiendo de eso, jóvenes, y sustituyendo en la aceleración radial que vimos anteriormente, obtenemos otra expresión válida para aceleración radial. ¿Ok? A través de lo que es el radio y el periodo del movimiento. Guárdenme esta, jóvenes, y esta que está en azul nos va a servir en algún momento más adelante. Y para finalizar, jóvenes, hablamos también del movimiento circular no uniforme. La diferencia radica que en el movimiento uniforme, como es constante, no hay componente tangencial, miren, de la aceleración. Pero cuando esta velocidad no es uniforme, sino que empieza a disminuir o a aumentar, como en este caso, jóvenes, aparece esa componente tangencial. ¿Ok? Y eso, jóvenes, nos permite a nosotros no solamente tener la componente radial, esa no va a cambiar, esa va a seguir siendo la misma, pero aparece la tangencial, miren, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque esa velocidad ya no va a ser constante. Si esa velocidad fuese la constante, ¿cuál es la derivada de una constante, jóvenes? Con respecto al tiempo, cero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría cuando la velocidad era constante? ¿Ok? Eso es el caso de aceleración tangencial. Pero como en este caso ya la velocidad no es constante, entonces la aceleración tangencial ya deja de ser cero y se convierte en un valor que hay que investigar. Más adelante
cuando a medida que vayamos avanzando, jóvenes, en otros temas nos vamos a meter de lleno en esto. En este momento las vamos a tener por ahí, las vamos a utilizar por problemas sencillos, pero nuestro sistema se va a basar en lo que es el movimiento de proyectiles, miren, básicamente. Ok, vamos a trabajar bastante proyectiles para esta sección. Y nos queda pendiente la sección 4 y 5 que ya tiene que ver con las leyes de Newton, que son base también para entender cómo se producen estos movimientos. Vuelvo y repito, una pelota por sí sola no va a desprenderse generando un movimiento. Tiene que tener algo que la origine. Y eso es aplicable a las leyes de Newton. ¿Ok, jóvenes? En este momento, pues lo dejamos hasta aquí. Nos miramos pronto. Sigan trabajando. Cualquier duda o consulta, joven, me la hacen saber. En este momento, pues ya vimos las deducciones. Me interesa que copien las ecuaciones, que las guarden, que guarden los conceptos más importantes, porque los vamos a ir ocupando, como eso cuando la aceleración, por qué la aceleración es cero en un proyectil, por qué la velocidad en X es constante, cuál es la aceleración en Y, porque es menos G, y qué pasa con la velocidad en Y. Esa va cambiando en intervalos iguales, dice. ¿Ok? No es constante, sino que cambia en intervalos iguales. Eso es diferente. Todos esos conceptos por ahí me los tiene, me guardan las ecuaciones también de proyectiles las especiales de tiempo de vuelo, alcance máximo y altura máxima. ¿Ok, jóvenes? Bueno, espero que se cuiden. Éxitos, bendiciones.